La traición llegó disfrazada de amistad, mi esposa creyó en su mejor amiga y terminó perdiéndolo todo. Soy Andrés Restrepo, tengo 34 años y trabajo como piloto comercial. Mi aún esposa, Valentina López, de 32 años, es representante de ventas en la industria farmacéutica. Estuvimos casados durante 6 años. Todo este desastre comenzó hace 3 semanas, pero, siendo sincero, las señales venían apareciendo desde hacía más de un año. Yo decidí ignorarlas porque confiaba en el criterio de Valentina. Su mejor amiga, Carolina Torres, de 31 años, la conoce desde la universidad. Maneja las operaciones de una cadena de hoteles boutique en el centro de la ciudad. Siempre me pareció alguien correcta, quizás demasiado efusiva cuando bebía, pero nada que prendiera una alarma seria, hasta hace poco. Durante el último año, la actitud de Carolina comenzó a ponerse rara. Primero fueron abrazos que se prolongaban más de lo normal. Luego, los accidentes, su mano en mi pierna durante una cena, roces innecesarios al pasar cerca cuando había espacio de sobra. Yo me apartaba de inmediato, dejándole claro que no me interesaba, pero ella lo disimulaba como si nada. Hace 6 meses empezaron también los mensajes de texto. Al inicio eran memes o vídeos, cosas inofensivas. Después se volvieron personales. Valentina tiene mucha suerte contigo. Si yo tuviera un hombre así, jamás lo dejaría ir. Siempre los enviaba tarde en la noche, generalmente después de haber estado tomando. Se los mostré a Valentina, ella se rió y me dijo que no les diera importancia, que Carolina era así cuando bebía, que estaba sola y que no lo tomara en serio. Desde ese momento decidí alejarme, dejé de responder y, cuando venía a la casa, buscaba excusas para salir, el gimnasio, hacer compras, trabajo pendiente. Valentina notó mi actitud y se molestó, me dijo que estaba siendo grosero con su mejor amiga. Discutimos varias veces. Yo le dije claramente que Carolina me incomodaba. Ella me acusó de exagerar, de ser paranoico, y aseguró que su amiga era simplemente cariñosa. 3 semanas atrás, Valentina viajó a Denver a celebrar el cumpleaños de su madre. Yo tenía el fin de semana libre, así que planeé adelantar arreglos en la casa y ver un partido con mi hermano. El sábado por la noche, cerca de las 9, sonó el timbre. Al abrir, encontré a Carolina con un vestido provocativo y una botella de vino en la mano. Hola, Andrés. Creo que olvidé mi chaqueta aquí cuando cenamos el mes pasado. ¿Puedo buscarla? Esa cena había sido hacía 5 semanas y nunca antes había mencionado la chaqueta. Pero si la rechazaba, Valentina me reclamaría por tratar mal a su amiga. La dejé entrar y le señalé el closet del pasillo. Búscala allí. Ella pasó tan cerca que pude oler que ya venía bebida. En menos de un minuto regresó sin chaqueta y con 2 copas. No la encontré, pero pensé que podíamos tomar algo. Esta casa se siente solitaria sin Valentina. Le dije que no, que debía irse. Pero se sentó junto a mí en el sofá, tan cerca que su pierna quedó pegada a la mía. Anda, Andrés, una copa no le hace daño a nadie. Valentina no tiene por qué enterarse de todo. En ese momento encendieron todas mis alarmas. Me levanté de inmediato. Tienes que irte ya. Ella se paró frente a mí, bloqueando la vista del televisor. ¿Qué pasa? Somos adultos. Valentina está en Denver. Nunca lo sabrá. Le ordené que saliera, pero se acercó, apoyó la mano en mi pecho y susurró, te he deseado desde hace mucho. Sé cómo me miras. Tú también lo quieres. Le aparté la mano con firmeza. Nunca te he visto de esa forma. Estás borracha y delirando. Sal antes de que te pida un Uber. Entonces perdió el control, me agarró la cara e intentó besarme. La empujé lo suficiente para que tropezara con la mesa de centro. Entre lágrimas de rabia gritó, me estuviste dando esperanzas por meses. Yo le respondí que jamás le seguí el juego, que ni siquiera contestaba sus mensajes. Ella empezó a sollozar con furia, ¿crees que eres mejor que yo, que puedes humillarme así? Algo en su tono me hizo encender la grabadora de voz de mi celular, dejándolo junto a mí. Carolina, sal de mi casa ya o llamo a la policía. Ella me retó, hazlo. Yo les diré que intentaste violarme, ¿a quién crees que le van a creer? ¿A tu esposa, que me conoce desde hace 12 años, o a ti, que últimamente actúas raro conmigo? Tomó su bolso y, antes de irse, me lanzó una sonrisa perturbadora, te habría convenido cooperar, Andrés. Habría sido más fácil para todos. Cerró la puerta de un portazo. De inmediato guardé la grabación en 3 lugares distintos, la nube, un correo y una memoria USB. Después llamé a mi hermano, Julián, necesito que vengas ya. Trae tu celular y graba lo que voy a contarte. Él vivía a 15 minutos, y cuando llegó yo ya había escrito un relato detallado de lo ocurrido, con hora y fecha, y me lo envié por correo. Le conté todo mientras él grababa y luego le mostré los mensajes de Carolina, tomó capturas de pantalla en su propio teléfono.
Tienes que contárselo a Valentina ya, me dijo. No me va a creer. Tú mismo escuchaste lo que Carolina dijo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esperar. Ella hará su jugada, y yo estaré preparado. No tardó mucho. El domingo a las 10 de la mañana Valentina me llamó. Su voz sonaba fría, distante. Tenemos que hablar cuando regrese. Pregunté sobre qué. Tú sabes lo que hiciste. Intenté explicarle, lo que Carolina te haya dicho. No me dejó terminar y colgó. Ese mismo día empecé a prepararme. Llamé a una abogada conocida, Marcela Pardo, recomendada como una de las mejores de la ciudad. Hice copias de cada prueba y me aseguré de que nada quedara sin respaldo. Instalé en mi teléfono una aplicación de cámaras de seguridad que subía todo directamente a la nube. Si Valentina estaba dispuesta a ponerse del lado de Carolina sin escucharme siquiera, yo debía protegerme. El domingo por la noche, Valentina regresó a casa. Ni siquiera dejó su bolso antes de comenzar a lanzarme acusaciones. ¿Cómo pudiste? ¿Mi mejor amiga en nuestra casa? Yo traté de mantener la calma. ¿Eso fue lo que te dijo? ¿Que yo la busqué? Ella fue quien intentó besarme, y cuando la rechacé, me amenazó con mentirte. Valentina estaba llorando, con sollozos que parecían ensayados. Carolina me contó que llevas meses acosándola, que incluso intentaste forzarla. Saqué el teléfono. Tengo una grabación de lo que pasó realmente. En lugar de escucharme, ella gritó indignada. ¿Grabaste a mi mejor amiga? ¿Qué clase de enfermo hace eso? El tipo de esposo que lleva meses soportando un comportamiento inapropiado y cuya esposa se niega a creerle, contesté. Pero nada de lo que dije importó. Me miró directo a los ojos y me sentenció. Carolina jamás me mentiría. Pero tú sí. Ese fue el verdadero final de mi matrimonio. No cuando Carolina intentó seducirme, no cuando inventó la mentira, sino cuando Valentina prefirió creerle a ella sin siquiera revisar la evidencia. Duerme en la habitación de huéspedes, me dijo. Yo solo respondí. Mañana mismo presento la demanda de divorcio. Se puso histérica. Me acusó de ser infiel, de ser un abusador, de ser un cobarde. Golpeó la puerta de nuestro cuarto durante 20 minutos, gritando de todo, mientras yo me ponía mis auriculares con cancelación de ruido y comenzaba a buscar abogados de divorcio. Actualización. La situación escaló de una manera que no imaginaba. El lunes pedí el día libre y me reuní con Marcela Pardo, considerada la mejor abogada de divorcios en la ciudad. El anticipo fue alto, pero cada centavo valió la pena. Le mostré los mensajes, la grabación y la reacción de Valentina. Marcela me escuchó en silencio, tomó notas y luego dijo algo que me heló. Esto no va a terminar aquí. Si Carolina se atrevió a inventar algo tan grave, podría ir más lejos. Necesitamos anticiparnos. Me recomendó contratar a un investigador privado. Al principio me pareció exagerado, pero decidí confiar en ella. Fue la mejor decisión que tomé. Mientras tanto, Valentina se había mudado al cuarto de huéspedes, dándome un trato de silencio absoluto. Eso no me molestaba. Lo que sí me alteró fue lo que descubrí esa misma tarde. Mi celular comenzó a llenarse de mensajes de amigos en común. Carolina se había dedicado a llamar a todo el círculo social, contando que yo había intentado abusar de ella, que apenas había logrado escapar, que estaba demasiado traumatizada para ir a la policía, pero que quería advertir a otras mujeres sobre mí. El primero en avisarme fue mi hermano Julián Restrepo. Hermano, esta mujer está tratando de destruirte. Lo sé, le respondí. No, no entiendes. Ha llamado a todos. A Natalia, mi esposa, también le habló llorando, jurando que tú la acorralaste y trataste de arrancarle la ropa. Natalia no le creyó, pero otros sí podrían hacerlo. De inmediato reenvié todo a Marcela. Ella respondió al instante. No contestes a nadie. No te defiendas en redes sociales. Déjame manejarlo. Al día siguiente conocí a Hernán Cifuentes, el investigador privado. Ex policía, con 15 años de experiencia. Apenas hablamos, me soltó. Encontré algo muy interesante sobre Carolina. Y no es la primera vez. Me contó que 3 años atrás había ocurrido algo parecido. Una mujer llamada Paula Mejía había pedido una orden de restricción contra Carolina. Su esposo relató que Carolina intentó seducirlo, y cuando él la rechazó, ella inventó que él había intentado abusarla. ¿El resultado? Paula y su esposo se divorciaron, y 6 meses después, Carolina comenzó a salir con ese hombre. La relación duró 1 año, hasta que él mismo presentó otra orden de restricción contra ella. Cuando le llevé esta información a Marcela, su reacción fue casi de satisfacción. Perfecto. Con esto podemos establecer un patrón de conducta. Mantén a Hernán trabajando en ello. Vamos a enterrarla legalmente. El martes en la noche, Valentina finalmente rompió su silencio, no para disculparse ni pedirme mi versión,
sino para cuestionarme por qué había vaciado la mitad de nuestra cuenta de ahorros. Retiro para el abogado y para defenderme de las mentiras de tu amiga, le respondí. ¿De verdad vas a destruir nuestro matrimonio por un malentendido? ¿Un malentendido? Tu amiga intentó acostarse conmigo, mintió sobre lo ocurrido y tú le creíste sin pensarlo 2 veces. Eso no es un malentendido, es una traición. Ella, con lágrimas, replicó. Carolina está traumatizada. Lo mínimo que podrías hacer es disculparte. ¿Disculparme por qué? ¿Por no haberla tocado? ¿Por respetar nuestro matrimonio? Eres tú la que está fuera de la realidad. Se quebró en llanto. Ya no sé quién eres. Eso es lo más honesto que has dicho en semanas. Nunca me conociste realmente. Si lo hubieras hecho, sabrías que jamás sería capaz de lo que me acusa. El miércoles por la mañana, revisando el iPad que compartíamos, encontré algo en la carpeta de eliminados recientemente, mensajes entre Carolina y alguien identificado como K. Decían lo siguiente. K, ¿está funcionando? Carolina, él se hace el difícil, pero Valentina ya sospecha más de él. K, bien, sigue presionando. Los hombres como él siempre terminan cayendo. Carolina, ¿y si no? K, entonces pasas al plan B. Ya funcionó antes, ¿no? Guardé capturas, las envié a Marcela y a Hernán. 1 hora después, Hernán me llamó. Ese K es Felipe Andrade, el ex de Valentina. Y en ese instante entendí que todo estaba aún más podrido de lo que había imaginado. Todavía seguían en contacto, lo que confirmaba lo que yo ya sospechaba, todo había sido planeado desde el principio. Esa certeza me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Me preguntaba una y otra vez por qué alguien haría algo así. ¿Cuál era el propósito de Carolina Torres? La única respuesta que encontraba era que ella envidiaba lo que Valentina López tenía conmigo, el esposo, la casa, la vida estable. No buscaba mi atención, no era yo el objetivo principal. Lo que ella deseaba era arrancarle todo a su mejor amiga. Hay personas que nacen con un vacío interior imposible de llenar. Almas torcidas que solo saben destruir. Aquella misma tarde recibí una llamada de Camilo Herrera, el amigo que siempre se había ganado el respeto del grupo. Era el tipo de hombre que rara vez levantaba la voz, con la mente fría, acostumbrado a analizar cada situación como el fiscal federal que era. Andrés Restrepo, necesito escuchar tu versión. La historia que está contando Carolina no tiene sentido. Le envié la grabación sin titubear. Apenas 10 minutos después me devolvió la llamada. Dios santo, Andrés. Esto cambia todo. No puedes dejar que ella siga manchando tu nombre. Tienes que mostrarlo. Mi abogada, Marcela Pardo, me ha dicho que guarde silencio. Quizás tenga razón desde el punto de vista legal, pero mientras tú callas, Carolina arruina tu reputación. Al menos déjame a mí enseñarlo al grupo. Apreté los dientes. Sabía que Marcela buscaba protegerme, pero la idea de permanecer pasivo mientras mi nombre se arrastraba por el suelo era insoportable. Hazlo, le respondí, pero que quede claro, sale de ti, no de mí. Para la noche del miércoles, la marea había cambiado. Aquellos que me evitaban comenzaron a escribirme pidiendo disculpas. Los mensajes se amontonaban en mi teléfono, no sabía la verdad, lo siento, Andrés, me equivoqué al juzgarte tan rápido. Carolina, en cambio, era eliminada de invitaciones a futuros eventos sociales. Llegaron a mí capturas de pantalla en las que perdía el control en el chat grupal, insultando a todos, llamándolos traidores y asegurando que yo había manipulado el audio. Y aún así, Valentina seguía sin dar su brazo a torcer. Incluso cuando nuestros amigos confirmaban que habían escuchado la grabación, cuando todos coincidían en que Carolina mentía, ella se aferraba a la idea de que debía existir otra explicación. El jueves se convirtió en un día decisivo. Fue como presenciar cómo se desploma un castillo de cartas. Ese mismo día Valentina intentó mediar, como si todavía existiera un punto de reconciliación. Me pidió que nos sentáramos los 3 a hablar, como si esto fuera un malentendido entre adolescentes. Solté una carcajada amarga. ¿En serio, Valentina? No hay nada que hablar. Tu amiga es una depredadora, una mentirosa, y después del divorcio tampoco quiero nada contigo. Su rostro se crispó. ¿Estás dispuesto a destruir nuestro matrimonio por un solo incidente? ¿Un incidente? Le respondí con furia contenida. He intentado advertirte durante meses de lo inapropiada que era. Lo ignoraste todo. No es solo lo que pasó, es que preferiste creerle a ella antes que a mí, sin siquiera escuchar mi versión. Ella me lanzó una mirada cargada de resentimiento y salió disparada hacia el trabajo. 1 hora más tarde sonó mi teléfono. Era Marcela Pardo. Andrés, Carolina está hundiéndose sola. Le ha estado mandando mensajes a Valentina y su versión cambia cada vez, primero dice que te acorraló en la cocina, luego en la sala. Primero asegura que se defendió, después que salió corriendo.
Está enredándose en sus propias mentiras. Valentina, desesperada, reenviaba esos mensajes a una amiga pidiéndole consejo. Lo curioso es que esa amiga estaba casada con uno de los paralegales de mi bufete, lo que me permitió enterarme de todo. Al parecer, Valentina comenzaba a notar las fisuras en la historia de su amiga. Ese mismo día, Hernán Cifuentes, mi investigador privado, me dio un golpe maestro. Había encontrado al exesposo de Paula Mejía. Y lo mejor era que estaba dispuesto a dar una declaración jurada sobre lo que Carolina le había hecho. Para la tarde ya tenía el documento en mis manos. El relato era escalofriante por lo parecido al mío. Durante un viaje de chicas, Carolina lo había acosado. Cuando él la rechazó, ella le dijo a Paula que llevaba meses siendo víctima de su acoso. Paula lo creyó, y terminó divorciándose. Lo más enfermizo vino después. 6 meses más tarde, Carolina comenzó a salir con él, con la excusa de que lo había perdonado y quería ayudarlo a sanar. La relación terminó de manera violenta cuando él intentó dejarla. No se lo mostré a Valentina de inmediato. Sabía que necesitaba el momento exacto para exponerlo. El viernes en la mañana, Carolina cavó su propia tumba. Envió un mensaje en un grupo de amigas de Valentina, sin darse cuenta de que yo también estaba incluido por un viaje que habíamos hecho juntos el año anterior. Estoy aterrada de estar sola. Andrés me ha estado mandando amenazas, creo que podría hacerme daño. Leí esas palabras y sentí una mezcla de rabia y asco. Yo no le había mandado ni un solo mensaje desde que esto comenzó. De inmediato hice una captura de pantalla y respondí. No he tenido contacto con Carolina desde el sábado. Aquí tienen el historial completo. El último mensaje fue de ella hacia mí, hace 6 meses. El grupo estalló. Las amigas exigían pruebas, y ella inventó que las había borrado por miedo. La excusa era ridícula. ¿Quién borra evidencias de amenazas reales? La incoherencia era tan evidente que perdió toda credibilidad. Intentó sacarme del grupo, pero no era administradora, así que terminó abandonándolo. Esa tarde recibí un mensaje privado de Laura Rincón. Andrés, empiezo a pensar que Carolina ha estado mintiendo todo el tiempo. Valentina tiene que saberlo. Le dije que hiciera lo que creyera correcto. Esa noche, Valentina llegó a casa hecha pedazos. Sus ojos estaban rojos, el maquillaje corrido. Por un instante sentí compasión, pero recordé cómo me había mirado días antes, convencida de que yo era un depredador. Carolina no me responde, susurró. Imagina eso, le contesté con sarcasmo. Le mostré el documento en mi teléfono y se lo pasé. Ella lo leyó 2 veces. Vi su rostro transformarse, primero confusión, luego horror, después rabia. Esto tiene que ser falso, dijo con la voz quebrada. Llama a Paula Mejía. Su número está al final. ¿Lo hizo? Y en altavoz, Paula confirmó cada palabra. Contó cómo Carolina había destruido su matrimonio de 7 años con una mentira calculada. Solo descubrió la verdad después de encontrar mensajes donde Carolina y su ex planeaban estar juntos mientras ella aún lloraba la ruptura. Cuando colgó, Valentina permaneció en silencio 20 minutos, con la mirada perdida. Necesito hablar con Carolina, murmuró al fin. Haz lo que quieras. Yo estaré en mi oficina. Más tarde me contó que fue hasta el apartamento de Carolina. Al principio, no la dejaba entrar. Finalmente accedió y Valentina la enfrentó. Según me relató, Carolina pasó por todas las fases, lo negó, lloró, gritó, y al final se quebró. No entiendes lo que es ver cómo tienes todo, el esposo perfecto, la casa perfecta, la vida perfecta. Yo te amé más de lo que él jamás podría. En ese instante Valentina comprendió la raíz del problema. Yo nunca había sido el verdadero objetivo. Yo era un daño colateral en la enfermiza obsesión de Carolina hacia ella. Valentina regresó pasada la medianoche, con el rostro desencajado, consciente de que todo lo que había defendido hasta entonces se había derrumbado. Aquel domingo por la noche seguía despierto, revisando una y otra vez los documentos de divorcio. El silencio de la casa se rompió cuando Valentina López apareció en la sala con los ojos hinchados de tanto llorar. Andrés Restrepo, lo siento, de verdad lo siento muchísimo. La miré sin moverme. Su voz temblorosa buscaba una respuesta que yo no pensaba darle. ¿Qué esperaba escuchar de mí? ¿Que estaba bien? ¿Que la perdonaba? ¿Que podíamos arreglar lo ocurrido? Nada de eso era cierto. Cometí un error, balbuceó. Un error es olvidar un aniversario o girar un cheque sin fondos, le respondí con frialdad. Lo que hiciste no fue un error, fue elegir creer que yo era capaz de un abuso sexual antes que cuestionar la palabra de tu amiga. Eso no es un simple fallo, eso es una traición directa a nuestra confianza. Entre lágrimas, me pidió que fuéramos a terapia de pareja. Insistió en que podíamos salvar lo nuestro. Yo ya había tomado una decisión irreversible. Ya inicié el proceso. El lunes recibirás los papeles.
Te recomiendo conseguir una abogada. En ese instante se derrumbó. Cayó de rodillas, suplicando, llorando de forma desesperada. Era irónico. Apenas 5 días antes me había mirado con repulsión, como si yo fuera un monstruo. Ahora rogaba por otra oportunidad. Y sin embargo, no sentí nada. Absolutamente nada. Le permití quedarse en la habitación de invitados hasta que encontrara un lugar donde vivir. Le dejé claro que sería cordial solo para los asuntos prácticos, pero que nuestro matrimonio había terminado. Esa noche la escuché llorar detrás de la pared. Mi indiferencia fue total. 2 semanas después de mi primera publicación, la tormenta ya estaba desatada. El lunes, Valentina fue notificada en su oficina. Lo supe porque me llamó 15 veces en menos de 1 hora. No contesté ninguna. Luego me escribió diciendo que era cruel y humillante haberla citado en su trabajo. Pero fue la sugerencia de mi abogada, Marcela Pardo, quien me aseguró que de esa manera lo tomaría en serio. Esa misma noche Valentina intentó hablar conmigo otra vez. Me contó que había empezado terapia para entender por qué me había desconfiado, que había cortado toda relación con Carolina Torres, que la había bloqueado de todo y que hasta les contó a sus amigos lo que ella había hecho. Voy a terapia individual y también encontré una especialista en traumas por traición para que vayamos juntos, me dijo con un hilo de esperanza. Es una pérdida de dinero, le respondí. Ya no somos pareja. ¿Cómo puedes ser tan frío? No le respondí. El silencio fue suficiente. Al día siguiente, Carolina decidió contraatacar. Intentó presentar una orden de restricción en mi contra acusándome de acoso. El juez desestimó la petición de inmediato por falta total de pruebas. Pero no se detuvo allí, empezó a contactar a mi aerolínea, alegando que yo representaba un peligro para las pasajeras. Gran error. Mi empresa se toma muy en serio estas acusaciones, pero también tiene tolerancia cero con los informes falsos. Les entregué todas las pruebas, grabaciones, declaraciones juradas, mensajes y hasta reportes periciales. No solo me exoneraron, sino que remitieron todo a su equipo legal. Denunciar falsamente en un contexto aeronáutico puede considerarse interferencia con la seguridad aérea, hablamos de delito federal. Marcela estaba eufórica, Carolina nos había servido en bandeja un caso de difamación. El miércoles recibí la llamada de Hernán Cifuentes, el investigador privado. Había estado revisando la trayectoria laboral de Carolina, 3 empleos en 5 años, siempre con salidas poco claras. Encontró a un excompañero que reveló que, en su último trabajo, la habían despedido en silencio por inventar denuncias de acoso contra un superior casado que la había rechazado. Esta mujer tiene un patrón que se repite desde hace años, me explicó Hernán. Es una depredadora serial que usa las acusaciones falsas como armas. Mientras tanto, Valentina contrató una abogada, pero no para pelear el divorcio sino para agilizarlo. Su representante se comunicó con Marcela y aceptó todos mis términos con la condición de resolverlo en mediación en lugar de juicio. Accedí, solo porque quería terminar cuanto antes. La mediación del jueves fue dura. Valentina lloró durante toda la sesión. No discutió nada. Me quedé con la casa, mis cuentas de retiro, mis inversiones. Ella solo pidió su auto y algunas pertenencias personales. El acuerdo prenupcial que firmamos años atrás simplificó todo. Irónico, porque en su momento me reclamó que aquel contrato demostraba que no confiaba en nuestro amor. Después de la mediación, pidió hablar conmigo a solas. Contra el consejo de Marcela, acepté. Sé que nunca me vas a perdonar, comenzó, pero necesito que sepas que ahora entiendo lo que perdí. Tú estuviste conmigo cuando murió mi padre, en mis cambios de carrera, en mis depresiones, y el único momento en que tú me necesitaste, yo te fallé. No solo fallaste, le respondí. Elegiste creerle a ella sin dudarlo un segundo. Me confesó que siempre se sintió insegura, que Carolina le repetía que yo estaba fuera de su alcance y que tarde o temprano la dejaría por alguien mejor. Cuando escuchó la mentira, creyó que era cierto. Y lo lamentaré por el resto de mi vida, susurró entre sollozos. El viernes, el karma finalmente alcanzó a Carolina. El tema del delito federal llegó hasta el FBI. No la arrestaron, pero la interrogaron durante 3 horas. Su empresa, una cadena hotelera de lujo que vive de la discreción y la reputación, la despidió al instante. Perdió el control. Empezó a bombardearnos con cientos de mensajes desde distintos números, amenazas de muerte, confesiones de amor, hasta insinuaciones sexuales. Todo fue reenviado a la policía. El sábado, a las 3 de la madrugada, la encontraron gritando frente a mi casa y la llevaron a un hospital psiquiátrico bajo custodia. Mientras tanto, Valentina se refugió en la casa de sus padres. El domingo, su madre, doña Natalia, me llamó intentando interceder. Andrés, hijo, los matrimonios sobreviven a cosas peores. No tires a la basura 6 años por un malentendido. Respiré hondo antes de contestar.
Con todo respeto, señora, su hija me creyó un depredador sexual basándose únicamente en la palabra de su amiga. Eso no es un malentendido. Y con esas palabras confirmé que lo nuestro estaba enterrado para siempre. Eso no fue un simple malentendido, fue la ruptura definitiva de un límite que jamás debería haberse cruzado. Ella sabía lo que había hecho y, aún así, eligió el camino equivocado. Hice la pregunta más incómoda: ¿podrías seguir con alguien que estuvo tan dispuesto a creer lo peor de ti sin pruebas? No necesité escuchar respuesta. El silencio que me rodeó me lo dejó claro, yo tampoco lo haría. Hoy se cumple un mes desde que este infierno empezó, y por fin siento que puedo dar lo que espero sea mi última actualización. El divorcio se cerró hace 2 semanas, en un proceso sorprendentemente rápido para los estándares del Estado. La abogada, Marcela Pardo, me dijo que Valentina López ni siquiera intentó oponerse. No hubo discusiones ni intentos de renegociar. Todo se firmó en cuestión de días. La casa quedó a mi nombre, los bienes fueron divididos de forma justa y desde el día en que se llevó sus cosas, no la he visto en persona. O, al menos, no de frente. Porque la realidad es que se hace presente constantemente, pasa con su coche frente a mi casa casi a diario, se estaciona en la calle donde queda mi gimnasio, o aparece en la cafetería donde desayuno los sábados. Nunca cruza palabras conmigo, solo me observa. Y aunque la policía me explicó que no es ilegal, no deja de ser algo inquietante, un recordatorio silencioso de lo que viví con ella. Los mensajes tampoco han cesado. Cada vez que bloqueo un número, consigue otro. Y todos tienen la misma esencia, que lo siente, que está en terapia, que ahora sí entiende el valor de la confianza. Hace poco, incluso me envió a mi oficina una carta con capturas de pantalla de sus notas de terapia, intentando mostrarme que está trabajando en sí misma. No me provocó absolutamente nada. La mujer que alguna vez quise dejó de existir el día en que me miró convencida de que yo era un depredador. Ese instante mató cualquier rastro de amor. La situación de Carolina Torres fue en picada. Después de su internamiento en un hospital psiquiátrico, enfrentó cargos por acoso, denuncias falsas y ciberacoso. Para evitar la cárcel, se declaró culpable y recibió 2 años de libertad condicional, terapia obligatoria y la obligación de pagarme una compensación por mis gastos legales. Hoy vive con sus padres, trabajando en un centro de llamadas. No puedo negar que sentí cierto alivio, tarde o temprano, la vida cobra factura. Y aunque no me alegra la ruina de nadie, ver cómo enfrentaba consecuencias reales fue como respirar un poco de justicia. La investigación aeronáutica me exoneró por completo, pero el desgaste fue tan brutal que pedí una licencia en el trabajo. Necesitaba tiempo para recomponerme. Comencé a ir a terapia, no porque creyera haber hecho algo mal, sino porque ser acusado falsamente de algo tan atroz es un golpe que destroza la mente. Las noches en vela, la rabia contenida, la sensación constante de estar bajo sospecha, necesitaba aprender a cargar con todo eso sin que me consumiera. Lo curioso es que en medio de este proceso logré abrirme nuevamente a la idea de conocer a alguien. Hace 3 semanas, en una parrillada organizada por mi hermano Julián Restrepo, conocí a Daniela Castaño, una ingeniera civil de 29 años. Ella ya sabía todo lo que había pasado, era imposible que no, considerando que la mitad de nuestros amigos en común presenció el escándalo. Lo que más me sorprendió fue lo que me dijo, que lo que más le había impresionado no fue la injusticia que sufrí, sino cómo enfrenté la situación sin perder la calma ni caer en provocaciones. Con Daniela vamos despacio, y eso es lo mejor. No hay prisas ni presiones. Lo que siento con ella es alivio, una paz que no recordaba. Estar con alguien que no me obliga a documentar cada interacción para protegerme es casi como reaprender a respirar. Hace unos días, Alberto López, el padre de Valentina, apareció en mi puerta. Siempre lo consideré un hombre íntegro y, sinceramente, me alegró verlo. No vino a justificar a su hija, sino a pedirme disculpas. Me dijo con la voz cargada de culpa. La crié mejor que esto. Cuando nos contó lo que pasó y cómo reaccionó, sentí vergüenza. Usted merecía más. Agradecí sus palabras, aunque por dentro sentí un peso extraño. Luego me confesó que Valentina estaba completamente quebrada, llevaba 2 semanas sin ir a trabajar, encerrada en su cuarto de la infancia, dedicando horas enteras a escribir cartas para mí que nunca enviaba. Le respondí con la frialdad de alguien que ya no puede retroceder, ya no es mi problema. Él lo entendió, y añadió con firmeza. No espero que la perdone. Yo mismo no lo haría. Solo quiero que sepa que su madre y yo lo apoyamos en lo que decida hacer, incluso si eso implica presentar una orden de restricción. Agradecí el gesto, aunque no he dado ese paso todavía. Parte de mí, por alguna razón que ni yo entiendo, espera que en algún momento Valentina acepte la realidad y siga adelante. Ayer, en el supermercado, me crucé con una amiga de Valentina. Fue ahí donde escuché algo que me dejó inquieto, según ella,
Valentina estaba convencida de que íbamos a reconciliarnos. Me dijo que incluso había creado un mural de manifestación con fotos de nuestra boda, convencida de que el universo nos iba a reunir otra vez. El nivel de obsesión era alarmante, casi enfermizo. Pero lo más inesperado ocurrió esta mañana. Recibí un correo de Paula Mejía, la mujer que en su momento también había sido manipulada por Carolina Torres. Me agradeció por exponer el patrón de manipulación de Carolina y me confesó que mi historia la inspiró a hablar con su exesposo para disculparse. No buscaban volver a estar juntos, pero ese diálogo les dio el cierre que ambos necesitaban. En su mensaje me escribió algo que se me quedó grabado. No dejes que nadie te diga que fuiste demasiado duro. Los que hemos sido acusados falsamente sabemos el daño que eso deja. Y quienes creen esas acusaciones sin cuestionarlas son igual de culpables. Tenía razón. Mucha gente me insiste en que debería perdonar a Valentina, que solo cometió un error al dejarse manipular. Pero yo sé que no fue así. Nadie la obligó a pensar que yo era capaz de algo tan monstruoso. Esa desconfianza salió de ella misma, de sus inseguridades, de su incapacidad para confiar en quién era yo realmente. Y esa es la verdad que no pienso ignorar nunca más. Actualización. Han pasado 3 meses desde mi primera publicación y este será mi último informe. Necesito cerrar este capítulo y seguir adelante con mi vida. Hace 2 semanas asistí a la boda de mi amiga Laura Rincón. Ella estuvo a mi lado en los peores momentos, cuando todo se vino abajo, y no iba a dejar de acompañarla solo porque sabía que Valentina López también estaría allí. Valentina, que originalmente debía ser parte del cortejo nupcial, terminó siendo degradada a simple invitada tras todo lo sucedido. Yo fui acompañado de Daniela Castaño, con quien llevo saliendo un par de meses. Las cosas entre nosotros marchan bien, y en muchos sentidos, ella es todo lo que Valentina nunca pudo ser, segura de sí misma, confiada, y con la madurez suficiente para no dejarse influenciar por terceros sin pruebas. La ceremonia fue hermosa. En medio de los invitados alcancé a ver a Valentina. Se notaba distinta, más delgada, agotada. Cuando me vio de la mano con Daniela, su expresión se quebró por completo. Se ausentó por unos 20 minutos antes de volver al salón. Durante la recepción, mientras Daniela fue al baño, Valentina se acercó a mi mesa. Era la primera vez que hablábamos cara a cara en más de 2 meses. «Hola, Andrés», me dijo con voz apagada. «¿Te ves bien? ¿Eres feliz?» «Lo soy», respondí con calma. «¿Y ella? ¿Ella te hace feliz?» «Eso ya no es asunto tuyo». Asintió con lágrimas en los ojos. «Lo sé. Solo, sueño todas las noches con lo que pasó. Sueño que llegué a casa a tiempo, que descubrí a Carolina Torres en plena mentira, que desde el principio te creí. Despierto y por un instante, pienso que todo fue solo una pesadilla. Pero luego recuerdo que fue real, que destruí todo». «Lo hiciste», le contesté. «Sé que me odias». «No, Valentina. No te odio. Simplemente ya no significas nada para mí. Te convertiste en alguien que mostró quién era realmente cuando más importaba. Y eso, créeme, es peor que el odio». En ese momento regresó Daniela. Valentina la observó y luego me miró de nuevo. «Ella es hermosa por dentro y por fuera. ¿Confía en ti?» «Por completo. Porque jamás le he dado una razón para no hacerlo. Y, a diferencia de ti, ella tiene la seguridad suficiente para saber que nunca lo haría». Aquello la golpeó fuerte. Se levantó y abandonó el lugar. Más tarde, Laura me contó que Valentina la llamó desde el estacionamiento, llorando, diciéndole que verme feliz con otra persona era el peor dolor que había experimentado. La ironía fue que poco después tuve que solicitar formalmente la orden de restricción que ya había considerado. Valentina comenzó a presentarse en el trabajo de Daniela, no para acusarme de nada, sino para advertirle: «Nunca dudes de él como yo lo hice. Cuídalo, porque nunca encontrarás a otro hombre así». Daniela, lógicamente, se sintió perturbada y con razón. El juez concedió la orden inmediatamente, dada la clara evidencia de acoso. Cuando le notificaron, Valentina respondió enviando a través de su abogada una carta de 10 páginas donde detallaba cada momento de nuestra relación, reconociendo todo lo que había dado por sentado. Admitió que ahora veía con claridad mi lealtad y entendía que en 6 años jamás le di un motivo real para desconfiar. Reconocía que su inseguridad y la manipulación de Carolina Torres revelaron un defecto profundo en su carácter, uno que decía estar intentando reparar. Demasiado poco, demasiado tarde. Mi terapeuta me preguntó recientemente si algún día podría perdonarla. Reflexioné bastante antes de contestar. No, porque perdonar significaría considerar que lo que hizo es perdonable. Y creerle a alguien capaz de un delito tan grave sin una sola prueba, solo porque una amiga lo dijo, no lo es. Aunque haya sido manipulada, la desconfianza hacia mí ya existía desde antes. Carolina únicamente destapó lo que Valentina siempre llevaba dentro.
Esa es la verdad que acepté. Valentina siempre dudó de mí, siempre pensó que yo era demasiado bueno para ella, siempre esperaba que en cualquier momento algo saliera mal. Cuando Carolina le dio una razón, se aferró a ella porque confirmaba lo que ya creía, que yo no podía ser tan fiel ni tan leal como parecía. Daniela me preguntó una vez si creía que volvería a confiar plenamente en alguien después de esto. Le respondí que ya confío en ella, pero con una diferencia crucial, ahora también confío en mí mismo. Confío en mis instintos cuando me dicen que algo no anda bien, en mi criterio cuando alguien muestra su verdadero rostro, y en mi decisión de apartarme de quienes no merecen mi lealtad. Hoy, Carolina es solo una advertencia que se menciona en reuniones sociales. Valentina, poco a poco, se convierte en un fantasma que se desvanece de mi vida pese a sus intentos desesperados por mantenerse presente. Yo, en cambio, estoy de vuelta en la cabina de vuelo y en control de mi vida. Dos mujeres rotas intentaron destruirme y fallaron. Sobreviví, me levanté y prosperé sin perdonar absolutamente nada. Cierro este relato y también esta cuenta. A quienes me apoyaron, señalaron las mentiras y me recordaron que defenderse no es ser cruel, gracias. A quienes atraviesan algo similar, mi consejo es simple: documenten todo, confíen en su instinto y jamás se disculpen por negarse a perdonar a alguien que no confió en ustedes cuando más lo necesitaban. La confianza rota no es un deber a reconstruir. A veces, la mejor forma de cierre es una puerta cerrada con llave. Andrés Restrepo, fuera.